¿Estabas consciente de que los alimentos pueden ser modificados por la ciencia muy fácilmente? Y no te hablo de colorantes o conservantes, sino de cambiar por completo su estructura, apariencia o sus propiedades y aportes alimenticios casi por completo. Más bien, hay algunos que seguro sueles comer y no tenías ni idea de que fueron modificados por el ser humano. Y es por esa misma razón que hoy en Kraken te contaré sobre 10 alimentos que la ciencia modificó y no lo sabías. Así que toma nota para la próxima vez que vayas al supermercado. ¡Comencemos! Tomates picantes. ¿Te imaginas que los tomates fueran picantes? Pues sí que pueden serlo y unos científicos brasileños los están modificando genéticamente para que tengan este característico picor. Verás, los tomates y los ajíes picantes son muy parecidos por genética, y la razón es que sus plantas provienen de un ancestro común de hace millones de años. Eso quiere decir que los tomates tienen el gen necesario para producir capsaicinoides, las moléculas que producen el picor del ají. Por eso, estos expertos buscan activar este gen dormido en los tomates para que tenga este picor. Y esta curiosa modificación para que sean picantes es algo muy positivo para la agricultura. Plantar y cosechar ajíes es una tarea mucho más complicada en comparación a hacerlo con los tomates, y para esto están los tomates picantes, que facilitarían la cosecha de un alimento picante que sería producido en masa de una forma más rápida y más barata. Y no te preocupes, esto no significa que todos los tomates vayan a ser picantes en un futuro cercano. Solo considéralo como si fueras a tener más variedad de tomates cuando tengas ganas de hacer tus comidas. Manzanas que no se oxidan. ¿Alguna vez te ha pasado que cortas una manzana y al poco tiempo se ha oxidado? Sí, es algo bastante común en estas frutas, y esto las hace muy poco apetecibles para comer. Pero unos científicos han modificado genéticamente algunas manzanas que retrasan la oxidación por al menos 3 semanas, lo que significa que podrán pasar más tiempo en tu refrigerador sin tornarse marrones sin razón aparente. Estas variantes modificadas genéticamente fueron llamadas manzanas árticas o Arctic Apples, y son un producto de Okanagan Specialty Fruits, una compañía privada adquirida por unos 35 millones de euros en 2015 por una empresa de biotecnología de Maryland. Y aunque no lo creas, ya son manzanas que están disponibles en más de 400 supermercados en todos los Estados Unidos, y no llevan ningún tipo de marca que las identifique como un alimento modificado, pues son totalmente aptas para el consumo humano y la modificación para las mismas fue 0% invasiva. Zanahorias moradas. ¿Sabías que las zanahorias no siempre fueron naranjas? Resulta que originalmente eran de color púrpura por fuera y amarillas por dentro. Sorprendido, ¿cierto? Esta hortaliza lleva siendo consumida por nosotros desde hace más de 5000 años, pero no fue hasta el siglo XVI que fue modificada para tener su característico color naranja mediante cruces con otras especies. Y no, la razón de esto no fue para que supiera mejor o fuera más resistente al ambiente. De hecho, fue un mero capricho de los holandeses como una forma de rendirle tributo a la Casa Real holandesa de Orange, misma que era representada por el color naranja. Luego, con el paso de los años, las zanahorias de este color se hicieron más populares que las moradas, y la gente las deseaba más, posiblemente porque se veían más apetitosas a la vista. Así, la popularidad de estas zanahorias fue creciendo y opacando a las originalmente moradas, hasta que desaparecieron, y a día de hoy tenemos las naranjas que hemos visto toda la vida. Los plátanos. Probablemente seas un amante de los plátanos, pero déjame decirte que esas mismas frutas que tanto te gustan son un invento humano. Originalmente los plátanos eran bastante pequeños, con muy poca carne y estaban repletos de grandes semillas, así como el que ves en pantalla. Eran casi incomibles, pero por suerte, nuestros antepasados descubrieron que podían manipular la genética de estas frutas para hacerlas más disfrutables a la hora de comerlas, y así nació el plátano que todos conocemos. Para que saliera a la luz la larga fruta amarilla y carente de semillas que encontramos en todos los supermercados, los agricultores tuvieron que hacer un cruce entre 2 plantas de bananos que daban frutos nada apetecibles. Curiosamente, al cruzarlas, producían un plátano muy diferente, con mucha carne dulce, muy fácil de pelar y sin semillas, algo que las hacía totalmente infértiles, y es por eso que no puedes plantarlos ni en tu jardín, ni básicamente en ningún lado. Sandías con diferentes formas. Si algo distingue a Japón del resto del mundo es por su innovación en todo, y esto incluye a las frutas. Por eso, las sandías en este país no suelen ser ovaladas como en el resto del mundo, sino que tienen todo tipo de formas y apariencias. Sí, acá son cuadradas, que es la forma geométrica más común a la venta, porque así se transportan más fácilmente y ocupan menos espacio. Pero también hay muchas otras variantes de sandías. Puedes encontrarlas triangulares, con forma de corazón, totalmente circulares, hasta con caras con cualquier tipo de facciones que te imagines. Y el secreto está en lo moldeables que son estas frutas mientras están en proceso de crecimiento. Los agricultores colocan la fruta en pleno desarrollo dentro de un contenedor de vidrio y metal, y en unos cuantos días la fruta habrá tomado la forma exacta de su recipiente. Por eso mismo podrías hacer una sandía de casi cualquier forma que desees, siempre y cuando tengas el contenedor adecuado. Maíz.
Apuesto a que no sabías que el maíz que comes de vez en cuando es un alimento modificado por la ciencia y vaya que ha sido modificado. Los científicos han tomado el genoma de la planta del maíz y le han insertado genes para hacerlos más resistentes a los insectos y al herbicida que se les rocía mientras son cosechados. Y esto lo hacen obviamente para que este alimento tenga una cosecha más numerosa y se reduzcan los costos de producción. Pero esta no ha sido la única manera en la que el maíz ha sido modificado genéticamente. Este cereal se lleva cultivando desde hace más de 12.000 años más o menos, y evidentemente no era para nada parecido al que encontramos hoy en un supermercado. Y como es costumbre en nosotros los humanos, nuestros antepasados empezaron a jugar con estas plantas, priorizando aquellas que fueran más deseables hasta que por fin llegamos al maíz de la actualidad. Pero esto no es suficiente para los científicos, y por eso han modificado su ADN para que sean más resistentes al medio ambiente. Hoy este maíz modificado es uno de los más comunes, pero se debate mucho acerca de los supuestos riesgos para la salud que tienen estas intervenciones. Repollo venenoso. Antes de que te alarmes, no, el repollo venenoso no va a hacerte daño, pero efectivamente esta verdura ha sido modificada genéticamente para tener veneno, específicamente el de los escorpiones. Los científicos tomaron el gen de las toxinas de las colas de estos arácnidos y lo combinaron con un repollo en crecimiento, dando como resultado un repollo venenoso. Pero, ¿por qué razón harían esto?, te estarás preguntando. Bueno, según ellos, esto provoca que el repollo tenga un pesticida natural que previene que cualquier insecto se los coma durante las cosechas, y afirman que es completamente seguro para el consumo humano. Por fuera lucen completamente normales y no podríamos diferenciarlos de uno normal, pero por dentro contienen un veneno que, en teoría, deberían matar a las orugas apenas muerdan las hojas. Por ende, estas toxinas también están genéticamente modificadas para no hacerle daño al ser humano, así que puedes comerlos sin ningún problema. Tomate Flavor Saver. En 1996 salió a la venta un tomate modificado genéticamente, llamado tomate Flavor Saver, y se trató del primer alimento modificado por la ciencia que se vendió en Europa en ese año. A diferencia de un tomate normal, este duraba más tiempo maduro y se retrasaba el punto de putrefacción. Después de recolectarlo, este tomate se mantenía en buen estado más tiempo que un tomate convencional. Para lograr esto, se había eliminado la enzima responsable del ablandamiento del tomate maduro, lo que permitía recolectar y comercializar los frutos ya madurados. Esto claramente era una enorme ventaja para el sector agrícola porque podían almacenarse durante muchísimo más tiempo en comparación de un tomate común y corriente, el cual se pudría incluso antes de llegar a los supermercados, provocando pérdidas millonarias. Lo mejor de todo es que el costo de producción de estos tomates era más bajo que el de los comunes, así que podían ser vendidos más baratos. En pocas palabras, era una maravilla de la ciencia. Pero unos años después, los supermercados empezaron a sacarlos de sus almacenes porque aseguraban que los Flavor Saver no otorgaban ningún beneficio a los clientes, así que ya nunca más fueron comercializados, aunque jamás se confirmó si eran dañinos para la salud o no. Huevos con medicamentos contra el cáncer. ¿Me creerías si te dijera que existen huevos que incluyen medicamentos contra el cáncer? Pues sí, sí existen, pero no se trata de huevos genéticamente modificados, sino más bien gallinas genéticamente modificadas las que los ponen. Así es, un grupo de científicos de Escocia hace un par de años modificaron el ADN de algunas de estas aves para que sus huevos tuvieran medicamentos usados en enfermedades como la artritis y algunos tipos de cáncer. La principal ventaja de esto es que, claramente, serían muchísimo más fáciles de consumir para los pacientes, además de que son 100 veces más baratos de producir a comparación de cuando se fabrican en un laboratorio. Simplemente se deben crear a estas super gallinas y ellas solitas empezarán a poner sus super huevos que combaten estas enfermedades. Y para lograr esta meta, los especialistas encargados colocaron un gen humano en el ADN de las gallinas, y así, las claras de sus huevos pueden producir proteínas muy beneficiosas para nosotros. Salmón de crecimiento rápido. El salmón es uno de los peces más demandados por la industria cárnica, pero es uno de los más caros en mantener, pues crecen de una manera muy lenta hasta llegar a la cocina. ¿Cuál fue la solución de los científicos? Modificarlos genéticamente para que crecieran mucho más en el menor tiempo posible, y así lo hicieron, pues se tuvo que insertar un gen regulador del crecimiento en estos peces y combinarlo con el gen de otra especie que crece más rápido. Y así, estos salmones cuyo ADN fue alterado pueden crecer hasta un gran tamaño en poco menos de 18 meses, cuando normalmente tardan más de 3 años en alcanzar su peso máximo. Obviamente, una de las ventajas de tener un criadero de estos salmones es que el tiempo de producción es más corto, pero no solo eso, también es más barato alimentarlos, lo que hace que sea una opción más económica y ecológica. Y bien, eso es todo por hoy. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con tus amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. Esto es Kraken y nos vemos en el siguiente.